Veamos a continuación cuál es el procedimiento por medio del cual nosotros vamos a hallar esta forma canónica. Entonces, nosotros vamos a comenzar de la siguiente manera. Voy a copiar aquí nuestra ecuación que estamos trabajando, esta ecuación 1. Entonces tenemos esta ecuación 1, ya sabemos cuál es el discriminante. Voy a escribir aquí un algoritmo que debe de servirles a ustedes para poder llegar a la forma canónica. 1. El primer paso es lo siguiente. Hallamos o calculamos delta y determinamos el tipo de ecuación. Es decir, dada la ecuación, es fácil construir delta y decir qué tipo de ecuación es. Claro, qué tipo de ecuación es dependiendo la región en la cual se encuentra. Si es que A11, A12 y A22 dependen de X y de Y, puede cambiar de punto a punto. Muy bien, eso es el primer paso. El segundo paso. Hallamos las, y aquí es importante este término, primeras integrales. Jóvenes, ¿saben lo que son las primeras integrales de una ecuación diferencial? De la ecuación característica. Bien, entonces nosotros tenemos lo siguiente. En el caso, cuando tenemos de que el A11 es diferente de 0, nosotros vamos a tener lo siguiente. La ecuación característica es la siguiente. La derivada de y con respecto a x, esto es igual al A12 más menos la raíz cuadrada del determinante dividido sobre el A11. Y como es evidente, esto lo voy a copiar exactamente igual. En el caso, y aquí nosotros vamos a tener cuando el A22 es diferente de 0, esto va a cambiar. Nosotros tenemos más menos raíz cuadrada de A22. Estas son las ecuaciones características, ¿está claro? Entonces, las primeras integrales son las soluciones de esta ecuación. ¿Está claro? Son las soluciones de esta ecuación. ¿Esto está entendido, jóvenes? Profe, dígame. A11 y A22 son diferentes de 0, ¿cuál elijo? Cualquiera de las dos. ¿Son equivalentes? Las ecuaciones van a terminar siendo equivalentes. Okay. Y tengan en cuenta que vamos a obtener dos soluciones. Si son iguales y elijo uno, digamos, con A11 voy a tener más menos y con el A22 voy a tener menos más y van a ser la misma ecuación al fin y al cabo. ¿Está bien? Entonces, ese es el segundo paso. Hallamos las primeras integrales. ¿Cuáles son las primeras integrales? Y aquí lo voy a poner de esta forma. Esto es la ecuación característica. Ahora, las primeras integrales tienen la siguiente forma. Para el caso hiperbólico, va a ser una expresión de la siguiente forma: phi de x, y igual a una constante y psi
de x, y igual a una constante. Voy a poner constante 1, constante 2. Es decir, una primera integral es una solución de aquí, es una solución que nos establece una relación entre x y y que es igual a una constante. ¿Está claro? Entonces, esa es la forma que tiene. Con los ejemplos vamos a verlo de una forma más clara. En el caso elíptico, nosotros tenemos de que las primeras integrales son un alfa de x, y, más menos y de beta x, y igual a una constante. Es decir, aquí nosotros tenemos una solución que va a ser compleja. Y en el caso parabólico, nosotros vamos a tener solamente una primera integral. ¿Por qué? Porque al ser igual a 0, el determinante, tenemos de que no hay el más menos, no tengo dos soluciones. Y como no tengo dos soluciones, tengo dos soluciones que son iguales, la misma, y por eso tengo una sola función. ¿Eso está claro, jóvenes? Entonces, Profe, dígame. una pregunta. Me faltó preguntarle en el punto 2, ¿qué pasa si es que el A11 y el A22 son iguales a 0? Entonces solamente tengo la parte del determinante. A ver, acuérdense cuando nosotros llevábamos una forma cuadrática a su forma canónica y teníamos x1 por x2 más x, digamos, 2 por x3 es igual a 0. En este caso se hacía un cambio de variables previo en el cual se decía lo siguiente, es decir, aquí tengo el q de x, y, o de x, bueno, el q de x igual a esto, donde es la forma cuadrática, estas son sus componentes. En este caso se hacía un cambio de variables previo que decía que x1 era igual a y1 más y2, y x2 era igual a y1 menos y2, y de esa forma se obtenía un nuevo q de y, donde había ya un y1 al cuadrado menos y2 al cuadrado más algo más. ¿Está claro? Y en ese caso ya se obtiene. O sea, siempre hay forma de hacer un cambio de variables previo que me permita de que poder aplicar esta expresión. Sí, ya lo entendí. Gracias. Muy bien, entonces tenemos de que las primeras integrales, esta es la ecuación característica, y las primeras integrales toman esta forma. ¿Está bien? Toman esta forma. En consecuencia, vamos a tener nosotros lo siguiente. El siguiente punto 4 es lo siguiente. Hacemos el cambio de variable. Al momento que hacemos el cambio de variable también para cada uno de los casos, digamos el caso A, para el caso hiperbólico, el cambio de variables va a ser el siguiente. Voy a decir que psi es igual a este phi de xy, eta es igual a psi de xy. Jóvenes, aquí nosotros, voy a llevarlo esto al otro lado, simplemente como referencia. Es decir, si tengo que estas son las primeras integrales que tienen esta forma, estas funciones nos van a servir para definir el cambio de variable. En el caso B, que es el elíptico, vamos a tener nosotros algo parecido. Voy a tener psi, aquí voy a tomar el alfa de xy y aquí voy a poner el beta, disculpen, el eta va a ser igual al beta de xy. Es decir, la parte real es una de las funciones que nos sirve para el cambio de variables y la parte compleja es la otra función. Y esto me define el cambio de variables. La parte C, estamos en el tipo parabólico.
Y aquí nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que psi, tomamos ese delta de xy. Y tenemos un problema porque no tenemos otra función. Entonces, al eta voy a tomar una función cualquiera, xy, donde esta función de xy, en primer lugar, pertenece a las funciones continuas que pertenecen a este C1, tal que se cumple que el determinante de delta, su primera derivada con respecto a y, a x, a y, epsilon x, y, esto es diferente de 0. Es decir, es una función que es independiente de delta. ¿Está claro? Independiente de delta. Eso es lo que se hace en este caso. El resultado del cambio de variables, es decir, una vez que aplicamos este cambio de variables, será la ecuación en su forma canónica. Jóvenes, ¿quedó claro el procedimiento por medio del cual vamos a llevar a su forma canónica la ecuación? Es decir, el algoritmo. Tenemos la ecuación, hallamos el determinante. Disculpa un momentito, hallamos el determinante. Con el determinante escribimos la ecuación característica. Solucionamos la ecuación característica y obtenemos las primeras integrales, que puede ser una de estas tres formas, dependiendo del tipo de ecuación. Con esas primeras integrales definimos el cambio de variable. Hacemos el cambio de variable en la ecuación y vamos a obtener la forma canónica en algunas de las formas que hemos mencionado anteriormente. ¿Está claro? ¿Cuál es la pregunta? Sí. En el caso, por ejemplo, en el que el A11 y el A22, en el que ambos sean diferentes de 0, ¿cuál sería la primera integral? O sea, en el que ambos... O sea, estas son las ecuaciones, la ecuación característica. Cualquiera de las dos es la ecuación característica. Cualquiera de las dos va a ser la ecuación característica. En ese caso, en el que ambos sean diferentes de 0. Disculpen, yo me he equivocado en algo. Tienes razón en un detalle. Tienes razón y su compañero que preguntó antes también es lo mismo. Yo me he equivocado. En el segundo caso es así. Este es invertido. ¿Está bien? Es invertido. Si ambas son diferentes de 0, tomo cualquiera de las dos. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, profe, esa parte. Muy bien. Entonces, este, jóvenes, es el algoritmo por medio del cual nosotros vamos a llevar una ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo orden a su forma canónica.